¿qué tal, amigas y amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el ingeniero Carlos Cuadra, cafetalero. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Teníamos rato de no platicar del café, uno de los rubros de exportación más importantes de Nicaragua, que en este momento está amenazado, seriamente amenazado. ¿Cómo terminamos 2017-2018? ¿Cómo salimos? Primero que nada, una vez más, Néstor, gracias por invitarme a este programa que nos permite conversar y hacer como una transmisión de la problemática del café, ¿verdad? De los avances, los problemas, ¿verdad? Y los reveses que tenemos en el rubro. Que a veces parecen más problemas que beneficios. Pero, por eso digo, a veces parecen. Pero es una actividad económica que ha sido la columna vertebral del país 160 años, ¿verdad? Sí. Entonces, aún con todos los problemas, y en eso vos tenés razón, porque decía mi padre, que en paz descanse, que el café se aprende en 100 lecciones. Y cada lección es un año cafetalero. Sí. ¿Ya? Un año cafetalero, o sea, no hay quien se la aprenda toda, aunque el que sepas mucho de eso, siempre hay una variante en una cosecha cafetalera que te pone a prueba tu inteligencia, tu astucia, tu resistencia, tu terquedad, pone a prueba las plantaciones. ¿Por qué? Porque el año que hay financiamiento no llueve, o llueve mucho, o no hubo fuerza de trabajo, sí. El año que llovió mucho, faltaron los fertilizantes, el año que había bajos precios, siempre hay, una combinación de variantes que se están conjugando, ¿verdad? Y que hace, al final de una jornada enorme de 300 y pico días en un año, un resultado. No necesariamente vas a tener el mejor resultado. Ni el mismo resultado todos los años. Puedes hacer proyecciones, ¿verdad? Y dentro de esas proyecciones buscar cómo aproximarse. Por ejemplo, estaba diciendo de la cosecha 2017-2018. Creo que la cosecha 2017-2018, con todos sus problemas, y la 2016-17 han sido cosechas que han roto récord de producción en Nicaragua, a pesar de los problemas. Tuvimos sequía 3 años seguidos, sí. Pero en zonas cafetaleras hubo resultados porque aún con todo, ahí llovió lo necesario. Veníamos de la Roya, además. Crisis, ¿verdad? Sí. De ahí para la famosa Roya, para resolver el problema de la Roya, en la crisis de la Roya se inventó una institución nueva con la TRADEC, que al final ha tenido dificultades serias para funcionar y no ha sido una solución. Me parece que actualmente se discute cómo funcionar instituciones o cómo hacer para avanzar. Por lo menos es la propuesta que nosotros hicimos hace 45 días más o menos, ¿verdad? En medio de la crisis nacional, ahí estábamos nosotros haciendo propuestas internamente para ver cómo se avanza, ¿no? Entonces, 2017-2018, entiendo que se habló de 2.700.000 quintales, ¿verdad? ¿Un precio promedio de cuánto? Es que aquí hay otro tema, ¿verdad? Porque el precio con que se negoció esa cosecha afuera es $145. Ya, eso significa que aquí vinieron más o menos como 405 millones de dólares producto del café. ¿En cuánto compraron los exportadores o los comercializadores de esa cosecha al productor? Como en $90. ¿Verdad? Entonces ahí hay cuánto de la plata que vino a Nicaragua llegó realmente al productor, llegó al agro a continuar dinamizando el agro. Una porción relativamente poca. Pero tenemos que decir, aún con todo, que la terquedad del sector siempre va empujando. Según el Senagro, hace 4 años, en Nicaragua se tenía una área cafetalera de unas 185.000 manzanas más o menos. Ahora se está hablando de 200.000 manzanas. Yo no he visto el Senagro en la última
se llama... El último informe, el último. Que creo que no ha habido, ¿no? ¿Verdad? Pero se está hablando de 200.000 manzanas. Es decir, que el área de producción ha crecido. Al crecer el área de producción, obviamente crece la producción, pero también nos crecen los problemas, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, el año pasado, este sería el tercer año donde consecutivamente va a haber escasez de mano de obra. Sí, porque ese fue un problema el año pasado también. Fuerte, sí. Más acentuado. ¿Qué es lo que pasa ahí, Néstor? Como hubo sequías anteriores, los años anteriores, ¿verdad? Y el cultivo del café, la cosecha, que es donde se ocupa mayor cantidad de fuerza de trabajo, se concentra más o menos entre los meses de noviembre a marzo. Aunque este año ya alguna gente ya está graniteando, ahora en agosto y en septiembre ya están graniteando. O sea, son parte de los desórdenes lluviosos, medioambientales, ¿verdad? Entonces, el resto del periodo, como hubo sequía, como un poco granos básicos, esta cuestión, lo otro, la gente migró del campo a la ciudad y algunas más aventados, ¿no? Buscaron otro horizonte en la construcción, emigraron también no únicamente del agro, sino que de actividad económica, sin ver los que se han ido del país, pues que van a Costa Rica, que van a Honduras, que van a buscar otras. Entonces, cuando vino la cosecha, los que habían emigrado de actividad económica se fueron a la construcción, por decirte algo, ya no regresan. Sí. Ya no regresan. Y algunos de ellos emigran también, no únicamente como fuerza de trabajo a otra actividad, sino que se llevan su familia también, ¿no? Encuentran, o sea, otros nichos donde trabajar, etcétera, etcétera, y tienen razón, ¿verdad? Pero eso crea un problema de la mano de obra, ¿verdad? El año pasado se pudo todavía resolver el tema de la mano de obra, porque al final mucha gente tenía colocado sus cosechas con precios de futuro, y entonces el ejercicio económico permitía. Pero nosotros tenemos también desde el 2016, hemos venido viendo que en el mercado internacional el comportamiento de los precios ha sido descendente, paulatinamente descendente, ¿no? De tal manera que en el 2018 tenemos precios de $100, cuando el costo de producción supera los $135, como promedio, ¿verdad? En algunos casos un poquito más, en algunos casos un poquito menos, pero por ahí. Entonces, si el costo de producción está tan alto y los precios tan bajos, el productor queda sin recursos para estimular la fuerza de trabajo, para recolectar. Aquí estamos enfrente de un ejercicio que voy a ver, o sea, vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Vamos a aprender algo nuevo. Yo recuerdo como en el año 98, creo, hubo una caída de los precios a estos niveles un poquito más bajos, ¿verdad? Y ahí salieron relaciones de trabajo sumamente interesantes, ¿verdad? Donde tanto los trabajadores como los productores se pusieron de acuerdo y lograron salir, levantar esas cosechas, ¿verdad? Este año la meta que se planteó fueron como 3 millones de quintales, romper otra vez el récord, ya de manera ascendente. Y con todas las cosas que han estado sucediendo, especialmente los factores exógenos, que son los que están más influenciando la caída de los precios, eso no lo puede resolver ninguna comisión, ni ningún, eso es internacional, ¿verdad? Fundamentalmente, ese factor hace de que el sistema financiero, que está diseñado no para un matrimonio con los productores, no para ganar, ¿verdad? Entonces ellos, digamos que prudentemente o de manera conservadora, retiran su confianza en el sector, sí, ¿verdad? Y no es porque el sector deja de ser menos o más trabajador, menos o más responsable, es porque el banquero obviamente dice 2 por 2 es 4,
pero yo me tengo que reponer 6, ¿ya? Y mi plan económico es tal, no puedo apoyar a este hombre, aunque no apoyar al sector signifique poner en una situación difícil a la nación. O sea, estas son parte de las políticas públicas que algunas veces nosotros las vemos contradictorias, ¿no? ¿Verdad? Yo entiendo que el capital quiere reproducir capital, pero el capital que no sostiene una nación no le sirve a la nación, ¿no? Sí, hay contradicciones de fondo que en algún momento probablemente se van a tener que discutir, pues. No creo que este va a ser el momento, ¿no? No veo condiciones para discusiones tan trascendentes como de tipo, ¿no? De hecho, nuevamente este año los productores van a tener que, y el agro va a tener que buscar qué hacer, ¿no? Pero eso de no discutirlo en este momento me parece, porque de repente eso le pasa de repente pues, y voy a poner una analogía bien difícil, le pasa a los matrimonios, es que ahorita no tenemos para comprar una casa porque estamos ahorrando para comprar la cocina, ¿ah? Entonces no es el momento de comprar la casa, y así van sucediendo cosas, y de repente el matrimonio pasó varios años sin comprarse su casa, ¿ah? Y entonces está alquilando y está gastando en un alquiler, por decirte alguna cosa, ¿no? Entonces, porque todavía no es el momento, pero decir, la verdad es que me parece a mí que de repente el momento de la crisis es el mejor momento, y ahorita que el sector enfrenta esta crisis, que está aunada a la crisis política del país, ¿ah? Porque de alguna manera tiene también algo que ver, pues. Hay una relación. Hay una relación, aunque haya más factores foráneos que internos en esto, pero de repente es como el momento de decir, bueno, aquí tenemos esto, aprovechemos para ver qué resolvemos también. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, que las crisis son oportunidades. Sí. ¿Ya? Hoy una crisis, una oportunidad para salir fortalecido de la crisis. Eso ha sido así, ¿no? Ya, el asunto es que si poner dentro de crisis tan grandes una crisis y no vayas a contribuir a profundizar la crisis, ¿verdad? O que vayas a ser leído como que estás intencionado en profundizar una crisis, entonces ahí aprovechar el momento. Así es, pero de manera oportunista, ¿no? Sí. ¿Cómo separar una cosa, decir, bueno, lo que es estrictamente gremial y lo que es estrictamente de las políticas públicas en el tema económico y lo que son política, pues la gestión política, pues la legitimidad o no la legitimidad del gobierno, etcétera? Esas son cosas que la están discutiendo y que hay toda una gran tercia, ¿no? ¿Ya? Yo siento que poco a poco ha estabilizado, pero la tendencia en este momento es a leer mensajes distorsionados, ¿no? O sea, como que las partes están muy sensibles. Si salís con una cuestión que además es una emergencia, en el sector café esto está una tragedia, una emergencia la que hay, ¿no? ¿Verdad? Una emergencia, y quiero decirte lo que cuando se estaba discutiendo, aquí lo hablamos, el tema famoso de Conatradec, nosotros dijimos claramente, eso como lo están discutiendo así no va a ser una respuesta. Esta no es ninguna solución. Hay que buscar respuestas más sólidas, ¿verdad? Nadie se opone a la creación del fondo. El asunto es que ahí hay un montón de inconsistencias en la creación de esta nueva institución que no nos va a dar el resultado. Bueno, ahora 5 años después... Sí, la última vez que conversamos me parece que habíamos dicho que habían pasado 2 años y Conatradec todavía no terminaba de arrancar. Bueno, pues Conatradec, después de 4 años de funcionar, logró nombrar un secretario ejecutivo, porque no se ponían de acuerdo ni en eso, ¿no? Uh-huh. Un secretario ejecutivo. Entonces, una gran cabeza así, con un montón de plata, producto del esfuerzo de los productores que están año con año contribuyendo por cada quintal exportado entre $1 y $2 por quintal, ¿verdad? 4 o 5 años, y sin quien ejecutara nada. A estas alturas, pues no quiero, ¿cómo se llama?, echar leña al fuego, material para discusiones fuertes, pero todavía después de 5 años no ha habido una sola propuesta, ni agronómica, ni económica, ni comercial, ni jurídica para el sector. Ok, vamos a hablar de Conatradec y el sector más profundamente en breve. Vamos a hacer una pausa, pero hablemos 2018, cuáles son las perspectivas, cuáles son las opciones que hay para poder
pasar este escollo, explicar tal vez por qué tenemos precios tan bajos. Es decir, a ver, Brasil va a bajar la producción este año, que es uno de los principales productores, ¿no? Pero los vietnamitas se metieron de cabeza y están sacando cualquier cantidad de café. Hablamos un poco sobre todo esto a regresar en Adelante Nicaragua. En Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Cuadra, cafetalero. ¿Cuáles son las perspectivas para este año? Es decir, un precio hasta ahora bajo, con una ligerita mejoría, porque pasó de 96, 97 a arribita de 100. $100, sí. ¿Ah? Mira, lo que yo entiendo que primero, la cifra proyectada, ¿verdad? 3 millones de quintales para esta cosecha. ¿Cuánto vamos a lograr, levantar de las circunstancias que tenemos ahorita? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y cuando hablo de las circunstancias es los precios versus la mano de obra, ¿verdad? Y la oferta de mano de obra en los territorios. Y hay un buen ejercicio, o sea, un buen problema para los productores que hay que resolverlo, ¿verdad? O vamos a vernos expuestos a la pérdida, a la caída de la cosecha. Además de otros factores que hoy en la mañana casualmente me estaban hablando algunos productores sobre el tema de los sensores de la economía. Cuando se mueven, también mueven los costos de producción, ¿verdad? Por decir algo, subió el diésel, si sube el diésel, afecta el reloj transporte. Sí. ¿Verdad? Entonces ese quintal de café o ese café que estaba, por ejemplo, en el Cuá, en Cero, Caiqui, Lalín, cualquier lado, en Nadal, el Tuma, por donde sea, ya pasan los beneficios, ya te sale más caro, ¿ya? Si los precios ya por sí no cubren los costos de producción y hay un encarecimiento que no es por el diésel, por decir algo, y que no lo establece, eso no lo regula el sector, nosotros podemos incidir en la parte agronómica, ¿verdad? Por iniciativa propia, una gran cantidad de productores han venido buscando variedades de café más resistentes a la roya, con sistemas radiculares más profundos, haciendo retenciones para conservar humedad, o sea, en la parte agronómica. Ahí tenemos una incidencia directa. Debería tenerla con la Tradec para hacer propuestas o conducir la transformación y la renovación de la caficultura en términos estratégicos, pero todavía no ha sucedido. Sin embargo, el sector todos los años ha estado superando entre el 8 al 17% la producción nacional, ¿verdad? Y eso solo es posible en la medida de que los productores, que son, voy a decir una cuestión que yo la digo en confianza, arrecho a trabajar. El sector cafetalero es sumamente trabajador, ¿verdad? Siempre, y es muy dinámico, es muy investigador, siempre están, ¿qué están haciendo los cafetaleros en Honduras? ¿Qué están haciendo en Colombia? ¿Qué hacen los ticos? ¿Qué hacen en Guatemala? ¿Qué hacen en México? ¿Verdad? Y ahí, aunque no ha habido la introducción oficial de una variedad o de varias variedades, en el caso del arábigo, ¿verdad? Que aparte el tema del robusta, que podemos conversar también del tema, que es importante hablarlo dentro de la problemática cafetalera. Muchos productores han traído semillas, porque traen una bolsita, reproducen y después hacen su almácigo y les da resultados. Sí, ¿verdad? Sí. Pero son ejercicios o soluciones que no están validadas, ¿verdad? Por un centro de investigaciones nacional
que diga que sí, que efectivamente en estas condiciones climáticas, en la altura de 1000 metros sobre el nivel del mar, por la pluviosidad que hay en este sector, este microclima, esta variedad es la óptima. En el caso del Pacífico debería ser esta otra porque las características son esta y esta y esta. Sí, no, ha sido prueba y error, básicamente. Muchas sí. pruebas y muchos errores, ¿verdad? Entonces, ahí, a pesar de, digamos, esa orfandad, el sector, ahí va, avanzando, empujando, ¿no? Empujando, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí una meta de 3 millones. No ha sido un invierno extraordinario. Alguien me decía que toda la inestabilidad política que ha pasado ahorita, bueno, este ha sido un fenómeno más citadino que rural, ¿verdad? Esa es una cuestión que también hay que separar, ¿me explico? Sí, este ha sido un fenómeno más citadino que rural. Yo he tenido esa percepción. Sí, así es, pero de hecho nosotros tenemos como información fluida de eso, ¿sí? Este fenómeno no es, en algunos lugares pues hay otras cosas, pero no ha sido, ¿verdad? Sí, a ver, mayo no es exactamente el mes de salida de café. No, pero sí, como se llama la gente, labores culturales, abono, etcétera, son meses de trabajo. Es que esa es otra cosa, el café se trabaja 12 meses al año. Se cosecha, se levanta la cosecha en un periodo, pero en cuanto no estás, como se llama, haciendo vivero, estás deshierbando, estás, como se llama, foliando, estás recepando o estás deshijando, estás regulando sombras. El café es actividad cultural que no haces, la plantación se resiente porque no le diste las condiciones óptimas y después tienen su resultado a la hora de la producción. Sí, ¿ya? sí. Vos la atendés y ya te responde. Ok, pero en todas estas condiciones, ¿esa meta de 3 millones es factible? Bueno, cuando se habló de 3 millones era factible, ¿verdad? Yo creo que alguna afectación va a haber, ¿ya? Y otra cosa que puede haber afectación es que también el mismo invierno no ha sido un gran invierno, ¿verdad? No ha sido una sequía, sí, pero no ha sido un gran invierno. Pero digamos, la parte húmeda de Nicaragua, porque bueno, pensando en el café de El Crucero, de Iriamba, Jinotepec, es decir, Carazo, los pueblos, ese podría estar un poco afectado por el tema de las lluvias, pero pensando Matagalpa, Jinotega, todavía Huaco, Chontales, que son menos cafetaleros, Estelí un poco, Nueva Segovia, ahí ha llovido bastante bien. Fíjate que la lluvia no ha sido tan ¿cómo se llama? Tan uniforme. Es cierto que ha llovido, pero no ha sido, como te digo, ni muy uniforme, ni un gran invierno. O sea, no podemos decir que tuvimos una sequía, que esa es la buena noticia de eso. Sí. Ya y las principales tensiones que nos pueden crear serios problemas son los precios, la mano de obra y el financiamiento. Esos 3 reglones son los que nos pueden hacer, como si descender de manera contundente esas proyecciones. ¿Hacia cuánto? Yo no puedo medir. ¿Cuál es el mejor pico que ha tenido el café en los últimos, no sé, 15 años en precio? Bueno, hubo un momento de $260, ¿verdad? Un momento de $260 y ese es una cuestión muy importante que lo diga, porque lo haga el comentario, porque en esto de estos commodities en particular, la desgracia de uno es la ventaja para el otro. Así es. Sí. ¿Cuándo es que nosotros tenemos buenos precios? Cuando los grandes productores, que son los que Brasil, Colombia, Vietnam, tiene un impacto por sequía, por lluvia, por helada, por cualquier otra cuestión. Como estos son grandes productores y hay oferta y demanda a nivel del mundo, baja la oferta, sube la demanda, entonces la demanda, ¿cómo se llama? Insatisfecha, empuja los precios para arriba, ¿no? ¿Verdad? O sea, el hecho que nosotros nos estemos beneficiando de otros precios, a otros se los está llevando quien nos trajo, ¿no? Sí, pero en este año, por ejemplo, a ver, los vietnamitas que tienen un café que no es
mejor que el de Nicaragua. Entiendo yo que es más baja calidad que la nicaragüense, pero están metiendo una cantidad de café al mercado. Se lanzaron, como se dice popularmente, con todos los fierros al mercado. Y eso ha ayudado a bajar el precio. Sin embargo, Brasil, que ha tenido sus problemas, que debió haber empujado hacia arriba los precios, no los está empujando. Brasil, no, reparemos, primero que nada, Vietnam siempre, los vietnamitas, desde que yo recuerdo, yo soy niño, los vietnamitas cuando se meten en algo lo hacen bien, ¿verdad? Y siempre salen por la puerta grande, ¿verdad? Ellos incursionaron en el tema del café y han venido con muy buen éxito, ¿verdad? Muchos métodos, muchos sistemas, mucho acompañamiento, análisis de mercado, inteligencia de mercado, ellos están en la jugada. Brasil ha sido históricamente también el gran animador del concierto internacional, el gran regulador de precios, y Brasil tiene un tema que a nosotros nos ha pasado en menor escala. Brasil este año va a producir 60 millones de quintales. Es una cantidad enorme. Pues nosotros estamos hablando de que vamos a romper los récords y que tal vez llegamos a 2.800.000, 2.900.000, ¿no? ¿Verdad? Y cuando yo digo que es posible que lleguemos a los 3 millones de quintales es porque hay un café robusta que está ahí en la costa Caribe, ¿verdad? Que va a entrar en producción y que yo no te puedo decir exactamente cómo va a ser, porque este es un proyecto que va llevando como un desarrollo, ¿verdad? Pero entiendo que ahí va a haber, el año pasado hubo como unos 60.000 quintales de robusta que no estaban antes, ¿no? Pero este año va a ser bastante más, ¿no? ¿Verdad? Eso va a compensar, porque siempre hemos estado hablando que aquí básicamente es arábigo. Sí. Y cuando hablamos del café nos referimos por tendencia natural e histórica al arábigo, pero ahí está el robusta también, ¿verdad? Ya que ahí está confinado, que está allá y que le han ido creando sus condiciones para no revolverlo con el arábigo. Entiendo que la empresa que los acopia está inaugurando en estos días un beneficio específico para atender esa producción y no traerla al Pacífico, ¿no? Son parte de las dinámicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Brasil? Brasil, si bien es cierto, va a tener una producción de 60 millones de quintales, pero Brasil ya consume una parte importante de lo que produce, lo exporta, ¿ya? Aunque esas 60 millones de quintales van a salir de esas plantaciones, no necesariamente van a ir a impactar al mercado internacional, sí. Van a ser consumidos entre el mismo Brasil, ¿ya? Y eso es importante quedar claro, ¿verdad? Porque ahí hay también yo antes decía una conspiración, pero es un manejo, ya, cosmético en el mercado internacional, y de repente sin haber ninguna explicación, las existencias bajas, no sé cuánto, un montón de factores que son los que te deberían estar indicando que el precio debería estar en ascenso, y de repente el precio va para abajo, ¿no? Entonces te das cuenta que hay unos grupos financieros enormes, pero enormes, cuando te digo eso, es una cosa que no tenemos capacidad de entenderlo a ese nivel, ¿verdad? Que manipulan las cuestiones y que están en capacidad de comprar cosechas más baratas para meterlas después al mercado, y son toneladas de billetes lo que se juega en esas maniobras bursátiles, ¿verdad? Entonces en toda esta cuestión son un montón de incidencias, ¿verdad? Que al final tienen impacto en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, este lunes pasado, el lunes 27, Colombia estaba haciendo una propuesta de no meter al mercado un solo grano de café, ¿verdad? Con solo el ruido de eso hubo una mejoría de $3, ¿ya? Solo este ruido, ¿no? Ya, pero cuando está hablando de $3, ¿no?, por quintal en una bolsa que tiene 20.000, 30.000 operaciones en un día, te das cuenta que ahí hubo un movimiento de dinero de $3 multiplicado por esa cantidad, por ese volumen de café enorme. O sea, tiene impacto. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones y más antiguas de lo que yo me acuerdo también, de hacer como una asociación de cafetaleros centroamericanos, ¿verdad?
que pudiéramos los países centroamericanos tener una defensa como región, ¿verdad? Y pelear como bloque. Que sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal, es que los países más productores de América del Sur pudieran también, y después hacer negociaciones de bloque a bloque como región, ¿verdad? Porque actualmente si te das cuenta de que las regiones económicas están por encima de las naciones, ¿verdad? La Comunidad Económica Europea agrupó su fortaleza para competir contra otras agrupaciones económicas que tienen su expresión geográfica en el mundo. Sí, sí. Y nosotros que somos pequeñitos, somos minúsculos, pero esas cosas casi ni nos vemos en el mapa, andamos cada uno por separado, ¿no? Nosotros somos pequeñitos, que es tan pequeño podrá ser El Salvador, por ejemplo, en este concierto, ¿ya? Fíjate que interesante la experiencia de Honduras. Honduras anda tocando los 8 millones de quintales este año, ¿ya? Yo creo que coquetearon con 10, no sé al final cómo se llama, cómo terminaron ellos en sus proyecciones, ¿no? ¿Verdad? Que es otro factor que también afecta a nuestra fuerza de trabajo, porque ellos requieren más mano de obra, que requieren mano de obra, exactamente. Y si ellos tienen, ¿cómo se llama?, estrategia de nación, ya no empresas individuales que están ahí viendo sino que estrategia de nación para colocar ese café internacionalmente, y políticas de distribución de esa riqueza que genera el café y que retorne al agro, entonces ellos pueden pagar mejor precio y dar mejores condiciones a los trabajadores del agro. Que esa es una de las cosas que se señala en el tema de la crisis de la mano de obra del café, las condiciones de trabajo que los productores no están ofreciendo a los trabajadores. Por lo menos el año pasado yo recuerdo que eso se estaba hablando bastante, se decía con mucha fuerza que evidentemente, en Costa Rica le estaban pagando mejor la lata de café a un productor, a un trabajador, y encima le estaban dando mejores condiciones del entorno, ¿no? Incluso hasta la equivalencia a un CDI para los hijos de los productores y demás en las mismas haciendas productoras, que esas son acciones que debían de tomar de alguna manera los productores nicaragüenses y que no estaban tomando, se decía el año pasado. No sé qué tanto de eso hay. Mira, eso no es cierto, acuérdate que al igual que en Nicaragua, en Costa Rica existen como un 7, un 8% de grandes productores que sí tienen esas condiciones, pero son además, no solo tienen esas condiciones, participan en varios eslabones de la actividad económica del café. O sea, tienen la plantación, tienen los beneficios, tienen el mercado y tienen también hoteles que entonces participan en varios eslabones de la cadena. La gran mayoría no, y digamos así, un mediano productor de aquí y un mediano productor de allá paga mejor de Nicaragua. Paga mejor de Nicaragua y atiende mejor su gente. ¿Por qué es que muchos trabajadores prefieren irse a cortar a Costa Rica? Y eso nosotros investigamos en su momento, hicimos una investigación que la compartimos con la secretaria general de la ATC, con Edgardo, y el trabajador se va a Costa Rica en el tiempo de corte, legal o ilegal, pues allá de todas maneras lo van a recibir, porque usa el corte de café como una pista segura de que va a comer y que tiene trabajo de manera inmediata, 2, 3 semanas, una semana, mientras conecta con la construcción para el verano. ¿Ya? Entonces él va seguro que va a ir a cortar lo que sabe hacer, pero además su idea no es quedarse, como se llama, cortando café, porque esto no es su negocio. Su negocio es que ahí va a ir a la construcción o otra actividad, ¿ya? Entonces
es como una actividad económica aterrizaje, digamos así, ¿verdad? El trabajador que se va aquí, vamos a Jinotega, no va a conectar con nadie, porque más bien de acercarse donde está el grueso de la construcción, que es en las playas o está en la, ¿cómo se llama? En las ciudades mismas, pues sí. Más bien ahí se aleja. En el caso de Costa Rica, como la meseta central es la que produce café, ahí te acercas más bien, ¿verdad? Donde están los puntos donde va. Ese fenómeno nosotros lo analizamos, que ese trabajo regresa, trabaja el verano, recoge su billetito, esta cuestión, lo otro, y los manda para venir después a preparar la primera, ya los granos básicos. Está preparando con eso, ahí prepara a sus chavalos, el colegio, esta cuestión, y él, cuando ya levanta la primera y ya está buscando cómo volverse a ir, o sea, un ciclo repetitivo. Sí. Me parece que el año anterior, hace 2 años, comenzó a aparecer una variante que algunos trabajadores estaban pasando viajes para Panamá. Usaban el corte, pero no para conectar en Costa Rica, sino para ir a Panamá, que pareciera que ahí hay un salario mínimo más alto, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen las restricciones migratorias que hay ahorita con Panamá. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Cuadra. Bueno, tocamos el precio internacional, tocamos la mano de obra, el tema del crédito, que ese es un tema fundamental. Se ha estado diciendo, es decir, aparte de que hay una restricción en este momento con los créditos en general, porque en general hay una contracción en cuanto al crédito de parte de la banca. Pero a esto se ha estado diciendo que se suma también el tema de la inseguridad, por un lado de la propiedad, con el caso de los tomatierras, aunque entiendo que en Matagalpa, en Estelí hubo tomas, pero básicamente esto ha sido en la franja del Pacífico. Hay tomas de tierras también al lado del norte, y eso de alguna manera preocupa a la banca, porque dices, y si se te toman tu tierra, ¿cómo te voy a financiar algo que no tenemos seguridad de que vayas a sacar de ahí producción? Esa es una de las cosas que se ha estado diciendo, además de la restricción que dijimos, de la contracción como tal crediticia que ha habido. Pues me hace una de las preguntas del millón, y que de alguna manera tenemos la urgencia de darle una respuesta, o que el sector tenga una respuesta pronto, ¿verdad? Porque no es para nadie un secreto que el sector esté estresado, ha estado golpeado varios años seguidos, ¿verdad? Y que ahora viene un golpe, digamos, está golpeado por la izquierda, por la derecha, ahora está estos golpes de financieros y los golpes del mercado internacional, son golpes una bomba, ¿no? ¿Verdad? Parte de la dinámica que ha habido con el sistema financiero, y te voy a trasladar de manera literal lo que me dijo un productor campesino hace unas 3 semanas, no, un poquito más. Estos te prestan el paraguas cuando no está lloviendo y te lo quitan cuando comienza a llover, ¿verdad? Sí. Entonces es exactamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces al final ellos van a asegurar su plata, no son negocios, buscan qué hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo les decía, aquí tiene que haber tiene que pasar algo, porque si bien es cierto que esta actividad no es negocio, esta actividad que en este momento me la estás viendo como actividad chatarra, digamos así, como actividad de descarte, porque no es rentable, ha sido la columna vertebral de la economía 160 años. Entonces no es cualquier actividad, ¿no? En este momento nosotros alegamos y hemos reivindicado una ley especial para el tema del café, ¿verdad? Una ley especial, ¿cierto? Y para ponerla por encima de otras leyes, para darle estabilidad a una actividad tan importante, que ha sido tan consistente y tan sólida, que ha sobrevivido huracanes, guerra, inestabilidad, sequía, bueno, a prueba de todo, ¿no? Que haya estado, ¿no?
¿verdad? Es más, fue el café la actividad económica que le dio organización republicana a ese país. Cuando yo cuento estas cosas, la gente piensa como que estamos hablando de fantasías, ¿no? Imagínate vos que en 1874, 1878, las primeras exportaciones de café que hizo Nicaragua fueron 25.000 quintales. Y se producía aquí en la cuenca sur del lago de Managua. ¿No? Y se sacaban por Corinto. Pero no había carretera, no había tren. ¿Ya? Eso significó en ese momento una caravana de trabajo de 2.500 viajes de carreta. 2.500 viajes de carreta de aquí hasta Corinto. Fíjate todo lo que dinamizó esos viajes de carreta en el recorrido, ¿no? Sabiendo que la jornada de un avión de güey ahí tiene que haber su abrevadero, que donde va a dormir esa gente, van a enyuntar, o sea, toda la cadena para poder poner ese café en Corinto. Desde entonces viene siendo, ya que eso contribuyó en su momento a la famosa ruta del tránsito, ¿verdad? Y que después que la ruta del tránsito se convirtió de una travesía de 21 días a una travesía de 21 horas cuando salía por San Juan del Sur, ¿verdad? Esta ruta se sostuvo y creció por la actividad económica del café. Y casualmente eso fue lo que hizo crear el tren, el ferrocarril que se construyó de Corinto hasta sus terminales más largas, creo que fue Jinotepe, hasta la Castellana exactamente en Jinotepe, ¿verdad? El Sauce debería haber llegado, en su momento debería haber llegado al norte a Jinotepe y Matagalpa, que se convirtieron en los grandes emporios. Sin embargo, también las carreteras también... Claro, ahí jugó un poco también la caña, supongo, el algodón, porque el tren estaba desarrollado en el occidente. Pero fíjate que eso fue un poco más tardío, porque si es cierto la caña se procesaba ahí, el azúcar, ahí nomás salía. Ya, es que el café fue el que trajo, ¿cómo se llama el tren? Hasta al Pacífico, hasta todo lo que conocimos del tren, pues que desapareció en el gobierno de Violeta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de una actividad económica tan importante, ¿verdad? Tan fuerte, es una actividad económica que hay que también proyectarle en el tiempo, porque te das cuenta que el café ha sido el gran estabilizador de la mano de obra en el agro, enorme. ¿Ya? Aunque querramos o no querramos, una cosecha cafetalera con menos de 400.000 trabajadores en todos los ámbitos, ¿verdad? En todas las actividades económicas no la levantan. Pero ¿cuáles son las perspectivas de lograr conseguir un financiamiento? Es decir, lograr rescatar de alguna manera la producción cafetalera. Es compleja la pregunta, debo decir, yo honestamente no veo una respuesta si no hay un cambio de actitud del sistema financiero y la confianza histórica, ¿no? Porque aquí hay dos cosas. El comercializador o el exportador te da dinero adelantado por una compra que te va a hacer, ¿no? Y ahí hay también otro juego que son discusiones fuertes por esa plata que es una venta por adelantado que te estoy haciendo, me cobras intereses por el dinero. Sí. ¿Ya? Entonces, o es adelanto o es préstamo. ¿Ya? Ese híbrido, yo no sé legalmente cómo se sostiene, pues, o es adelanto o es préstamo. Sí. Si por un adelanto, si por un préstamo me vas a, ¿cómo se llama? A cobrar interés por un adelanto, en teoría no debería de ser. Entonces vos sos una institución financiera. Un financiero. Sí. Entonces no sos un comprador, ¿cómo me vas por un préstamo me vas a comprometer mi cosecha? O sea, son un montón de cosas de vacíos que existen, ¿verdad? Que se han postergado en el tiempo las discusiones y tenemos los resultados que tenemos ahora. Cuando nos vienen las crisis, no tenemos los colchones de seguridad, listo, digamos, estamos desarmados. Ok, estos colchones de seguridad, en teoría debería estar Conatradec trabajando en ello, y no solamente en los colchones de seguridad, sino en la planificación del sector para los siguientes años. Hablemos de eso, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Cuadra. Decíamos Conatradec que de alguna manera debía de ser un facilitador para los dolores de cabeza, una aspirina para los dolores de cabeza de los productores desde el punto de vista científico, políticas públicas, financiamiento, en fin, es decir, buscar soluciones. Se ha convertido en un dolor de cabeza más de los productores, de una u otra forma, porque no está funcionando. 5 años y no camina todavía, o no se mueve como debería de moverse todavía. Pues, realmente, con la Conatradec, cuando se comenzó a legislar, y hubo las primeras discusiones, y muchas de ellas muy ácidas, además quiero decirte, planteamos de que como se estaba concibiendo esa institución nueva, no iba a funcionar. ¿Ya? Y al final, cuando salió la ley 853 o la ley creadora de Conatradec, nosotros la estudiamos de manera milimétrica para verle los beneficios. Que yo necesitaba estar seguro que tenía los beneficios que el sector estaba demandando y que podía ayudar a salir al sector adelante. Y realmente nunca se los vimos, ¿verdad? Comenzaron a pasar los días, pasó el tiempo, y la propuesta que nosotros hicimos desde el inicio era: hagamos una institución más fuerte, reformemos la ley de CONACAFE, que es la ley 368, y montemos algo que si tenga la característica de un instituto del café, ¿verdad? Con su consejo de dirección, ya no Consejo Nacional del Café, sino que un consejo de dirección ya con todas las capacidades institucionales, donde estén ministros de Estado y productores representados de las diferentes regiones, de los beneficiadores, los exportadores, los banqueros, o sea, todo el mundo, ¿no? en ese instituto, o sea, y un instituto que ejecute esas políticas que se desprenden de ahí, y una relación muy cercana con el Estado para que se vayan legislando las cosas que haya que legislar con relación a esto, ¿verdad? Pero no, al final, en medio de la crisis de la Roya, que había habido una gran pérdida y que fue impactante realmente, ¿no? Lo que se decidió hacer es un fondo para recaudar fondos. O sea, los productores estamos golpeados, entonces que los productores pagáramos todavía más para un fondo de garantía, para que los bancos estuvieran tranquilos, ya, en un fideicomiso, y los bancos eventualmente prestaran con la garantía que yo pongo de cara al préstamo. Pero si eso no era suficiente a la hora que hubiera una situación para cubrir, entonces está este otro fondo de garantía para que el banco estuviera tranquilo. Pero eso le resolvió el problema a los banqueros, ya pero no a los productores. Sus inseguridades. Pero los productores continuamos, ¿cómo se llama? Ahora nosotros hemos discutido en esta nueva crisis, ¿verdad? Porque independientemente no hay un brote alarmante de roya, que es posible que de repente tengamos la sorpresa, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos dos crisis, la de los precios, y la de los precios te trae que el banco no te presta. Sí. Porque el banco quiere, ¿cómo se llama?, asegurarse su plata. Y ¿cómo te voy a, ¿cómo se llama?, prestar si puede ser que las cuentas no me dan de que me van a pagar? Y no me está prestando para el ciclo agrícola. Para el ciclo agrícola, específicamente el que está ahorita. Esto no quiere decir nada con la transformación y la reconversión de la caficultura, ¿verdad? Porque nosotros en su momento dijimos, bueno, aquí hay unas 100.000 manzanas óptimas para producir café. Según en el Senado, en ese momento eran 185.000, actualmente se hablan de 200.000. Escojamos las 100.000 óptima, ¿verdad? Y metámosle todos los fierros a eso. Con eso nosotros podemos llegar a una producción de 45 o 50 quintales por manzana, ¿verdad? Entonces, si esas 100.000, rápidamente vamos a estar en 4,5 millones, en 5 millones de quintales.
¿ya? Podemos subir. Si son óptimas, podemos llegar hasta 60 quintales por manzana. Pero el hecho de que las otras manzanas que tenían café ahora, algo tienen que hacer, y esa es parte de la reconversión. Ya como te decía, no es que ahora Néstor agarra su manzana y busque qué hacer con ella, no. Sí. Algo tiene que, puede ser que sea para granos básicos, puede ser que sea para hortalizas, puede ser, algo tiene que hacer. Para frutales. Reforestación, perfectamente puede ser, ¿verdad? Teca, o sea, pero una opción que realmente haga crecer la economía de la nación y que lleve a los territorios actividad económica, porque eso es parte de la paz social. La paz social no, ¿cómo se llama? No es un panfleto, pues no es una, no se pone en un mural. No es un anuncio. La paz social es real, ¿no? Es real. O tenés paz social o no hay. Y la paz social, ¿cómo se llama? Pasa obligatoriamente por la mesa del comedor de todos los ciudadanos, ¿no? Si no hay comida en la mesa del ciudadano, no va a haber paz social. Eso es mentira, ¿no? No existe. Sí. ¿Ya? Es una cosa objetiva, ¿no? ¿Verdad? Y en estos términos es que nosotros hicimos otros planteamientos. Los resultados fueron otros. Y les decía el comentario de que no es por vanidad, sino que, como se llama, con tristeza, pero al final también teníamos razón. Desde que comenzó a hablar del tema, nosotros sentimos que la propuesta se estaba orinando fuera de Huacal, o que estaba dirigida no a resolver el problema de los productores, sino que a resolver el problema de los financiadores, ¿verdad? Que no era el problema lo teníamos nosotros con la Roya. El año pasado, como en noviembre, así, me encontré un dirigente, en agosto, ¿no? Y hablamos del tema. Un dirigente que está sentado en Conatradec, que no es del sector económico, que no es no es cafetalero, es agropecuario, pero no cafetalero. Y yo le dije, mira, esto no funcionaba, ¿ya? Y no lo hago con ánimo de reclamo ni nada, porque no es una cosa personal, esto es cuestión de políticas públicas, ¿no? Que no ha funcionado, hay que buscar qué hacer. Meses después, en noviembre, lo escuché en la televisión decir que había que hacer algo con Conatradec, porque Conatradec no había funcionado. Sí. Pero 4 años y medio después. Sí, triste. Una tragedia. Sí. Ya 4 años y medio después estaba nombrando un secretario ejecutivo. Ya y hubo que reformar la ley porque tampoco tenía espacio para eso. Como estaba hablando cuando una institución ha recaudado $20 millones. 20 millones de dólares. Con 20 millones de dólares, ¿cómo se llama? Puede hacer en investigación tecnológica maravilla, ¿no? Ya, si realmente te pones y poder hacer propuestas. Disculpame un segundo, el sector no ha dicho que nos regalen nada. Que nos orienten, que nos ayuden a pensar, que nos ayuden con la carga tecnológica, que esa es parte del problema. Y ahora, hay productores que sí tienen recursos y que han invertido muy bien y han logrado invertir adecuadamente, pero la gran mayoría no. La gran mayoría son de mediano para abajo. Sí, que es prácticamente Coyol quebrado, Coyol comido, ¿no? Básicamente. Peor. Sí. Algunos, ¿cómo se llama? Ya están comiendo el Coyol y no lo han quebrado. Sí. Pero de alguna manera, y lo decíamos más temprano en el programa, las crisis crean oportunidades. Este es tal vez momento de poder decir, bueno, a ver, esto no está funcionando de esta manera, revisémoslo de verdad y hagámoslo funcionar de verdad para lo que debe de ser. Ojalá se pueda revisarlo bien con la pausa necesaria que esto requiere. Yo no creo que en estos próximos meses vayamos a hacer mayor cosa. Ya este problema que tenemos ya no lo vamos a resolver este año, ¿verdad? Pero sí nos debe dar la pauta para resolverse para el próximo, ¿verdad? Y aquí están los insumos, este es lo que nos estábamos refiriendo, ¿verdad? Cuando estábamos diciendo esto, nos referíamos a este escenario potencial, que en este caso tiene esta y esta característica, pero pudo haber tenido muchas otras características, sí. Porque son muchos factores los que inciden, sí. Y no necesariamente son factores que coordinamos ni los manejamos nosotros en el agro
ni los maneja el gobierno tampoco, ni los maneja, ¿cómo se llama?, la empresa privada. Son algunos de esos, el clima, los precios internacionales, el precio del petróleo, por eso nos afecta. Sí. Y frente a eso, estamos absolutamente, ni siquiera con un pensamiento, ni nada, ¿no? No existe nada. Ya no digamos con la cuestión agronómica, ¿verdad?, que sí podríamos hacer mucho, pero no estamos haciendo más que lo que por iniciativa propia los productores están haciendo. Bueno, y ahí hay un tema importantísimo que es el tema del cambio climático, que ese sí es un tema de consideración y hay que enfrentar, porque el tema de la roya tuvo que ver con calor, por ejemplo, hace varios años. De alguna manera tuvo una relación con climas más cálidos ese año. Bueno, muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en esta edición. El tiempo vuela, lo cierto es que hay bastante más que hablar. Seguramente nos volvemos a encontrar para hablar ya. Me decía que estamos en cosecha adelantada. Ya estamos. Sí, ya se empezó a recoger esta cosecha, pero el grueso, el pico todavía sigue siendo final de año. Noviembre en adelante. Sí. Tal vez volvemos a hablar para esa época, a ver qué buenas noticias puede haber para ese momento. Esperemos que sí. Bueno, ojalá que tengamos buenas noticias, hermano. Sí. Y que no sean tan malas para otros, porque para poder tener noticias buenas nosotros, parece que otros tienen que tener pésimas. Bueno, dicen en el teatro, ojalá te quebres la pierna, le dice, para darle buena suerte al actor, ¿no? De repente suena una cosa de esa, para obtener beneficios. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.